Audiolibros del podcast Caminos de Consciencia. Naturaleza, por Ralph Waldo Emerson. Capítulo 1. Naturaleza. Para entrar en soledad, un hombre necesita tanto retirarse de su habitación como de la sociedad. Yo no soy solitario mientras leo y escribo, aunque nadie está conmigo. Pero si un hombre quiere estar solo, que mira las estrellas. Los rayos que brotan de estos celestes mundos le separarán de las cosas vulgares. Cualquiera creería que se hizo la atmósfera transparente con objeto de dar al hombre, en los celestes cuerpos, la perpetua presencia de lo sublime. Vistos desde las calles de las ciudades, cuán grandes son. Si las estrellas apareciesen una noche cada 1000 años, cómo los hombres crecerían y adorarían en ellas y cómo conservarían por espacio de muchas generaciones el recuerdo de la ciudad de Dios que se les había mostrado. Pero todas las noches salen estos predicadores de la belleza y alumbran el universo con su sonrisa amonestadora. Las estrellas excitan cierta reverencia, porque aunque siempre presentes, son siempre inaccesibles, mas todos los objetos naturales producen una impresión análoga cuando el espíritu está dispuesto a recibir su influencia. La naturaleza nunca ostenta apariencia mezquina, ni el hombre más sabio descifra todo su secreto y pierde su curiosidad al descubrir toda su perfección. La naturaleza nunca llega a ser un juguete para los espíritus discretos. Las flores, los animales, las montañas reflejaron toda la prudencia de sus mejores horas, tanto como habían deleitado la sencillez de su infancia. Cuando hablamos de la naturaleza de este modo, tenemos en la mente un sentido distinto, pero más poético. Damos a entender la integridad de la impresión producida por múltiples objetos naturales. Esto es lo que distingue los nudos de un bastón del que tala un bosque del árbol del poeta. El encantador paisaje que vi esta mañana está indudablemente compuesto de unas 20 o 30 fincas. Miller posee este campo, Locke aquel y Manning el arbolado de más allá. Pero ninguno de ellos posee el paisaje. Hay en el horizonte una propiedad que ningún hombre posee, sino aquel cuyos ojos pueden integrar todas las partes, esto es, el poeta. Esta es la mejor parte de las fincas de estos hombres, y no obstante, a esto no les dan derecho sus títulos territoriales. Para hablar con verdad, pocas personas adultas pueden ver la naturaleza. La mayoría de las personas no ven el sol, al menos lo ven muy superficialmente. El sol solo ilumina la vista del hombre, pero brilla en los ojos y el corazón del niño. El amante de la naturaleza es aquel cuyos sentidos interiores y exteriores están ajustados uno a otro, el que ha conservado el espíritu de la infancia en la época de la edad madura. Su comunicación con los cielos y la tierra forma parte de su alimento diario. En presencia de la naturaleza penetra al hombre un deleite violento, a pesar de las tristezas reales. La naturaleza dice: «Él es mi hijo, y a pesar de sus impertinentes aflicciones, estará contento conmigo». Ni el sol ni el verano solo, sino cada hora y cada estación rinden su tributo de deleite, porque cada hora y cada cambio implica y autoriza distinto estado de espíritu, desde la tarde ardiente hasta la oscura medianoche. La naturaleza es un coliseo donde igual se desempeña un juguete cósmico que un drama. Disfrutando de buena salud, el aire es un cordial de increíble eficacia. Cruzando un terreno raso, con lodazales de nieve, al crepúsculo, bajo un cielo entoldado, sin pensar en ninguna cosa especial, he gozado de una perfecta alegría. Casi temo pensar en lo contento que estoy. En las selvas un hombre se despoja de sus años como la culebra de su costra, y en cualquier período de la vida es siempre un niño. En las selvas hay juventud perpetua. Dentro de estas plantaciones de Dios reina el decoro y la santidad, se celebra un perenne festival, y el huésped no se cansa de ellas en 1000 años. En las selvas volvemos a la razón y a la fe. Siento allí que nada puede ocurrirme en la vida, ni desgracia ni calamidad, que no pueda reparar la naturaleza. Estando sobre el terreno liso, con la cabeza bañada por el aire alegre y erguida hacia el infinito espacio, todo vil egoísmo se desvanece y me convierto en una transparente pupila. Lo veo todo. Las corrientes del ser universal circulan a través de mí. Soy parte o partícula de Dios. El nombre de amigo más íntimo suena entonces como cosa extraña e indiferente.
Ser hermanos, ser conocidos, ser amos o criados, es entonces una niñería y una molestia. Soy el amante de la belleza incalculable e inmortal. En la soledad encuentro algo más querido y connatural que en las calles o pueblos. En el tranquilo paisaje y especialmente en la línea lejana del horizonte, el hombre mira algo tan bello como su propia naturaleza. El mayor deleite que los campos y bosques proporcionan es la indicación de ocultas relaciones entre el hombre y los vegetales. No estoy solo ni desconocido. Ellos se inclinan hacia mí y yo hacia ellos. El agitarse de las ramas con la tempestad es para mí nuevo y viejo. Me coge de sorpresa y sin embargo no es desconocido. Su efecto es como el de un pensamiento más elevado o una emoción mejor que viene sobre mí cuando yo imaginaba que estaba pensando notablemente u obrando bien. Sin embargo, es cierto que la facultad de producir este placer no reside en la naturaleza, sino en el hombre o en una armonía de ambos. Es necesario usar de estos placeres con gran templanza, porque la naturaleza no siempre está ataviada con arreos domingueros, sino que la misma escena que ayer exhalaba perfume y resplandecía como para una travesura de las ninfas, está hoy impregnada de melancolía. La naturaleza siempre ostenta los colores del espíritu. Para un hombre que sufre una calamidad, el calor de su propio fuego le da tristeza. Luego, el que acaba de perder a un amigo querido, siente una especie de desprecio por el paisaje. El cielo es menos grande cuando se despliega sobre el menos digno de la población. Capítulo 2. Comodidad. Todo el que considera la causa final del mundo distinguirá una multitud de usos que entran como partes en el resultado. Todos ellos pueden clasificarse en una de las siguientes clases: comodidad, belleza, lenguaje y disciplina. Bajo el nombre general de comodidad incluye todas esas ventajas que nuestros sentidos deben a la naturaleza. Esta, naturalmente, es un beneficio temporal y accesorio, no definitivo, como su servicio al alma. Sin embargo, aunque bajo, es perfecto en su género, y es el único empleo de la naturaleza accesible a los hombres. La miseria del hombre parece petulancia pueril cuando exploramos la rápida y pródiga provisión que se ha creado para su sostén y deleite en esta verde bola que le balancea a través de los cielos. ¿Qué ángeles inventaron estos espléndidos ornamentos, estos ricos adornos, este océano de aire arriba, este océano de agua abajo, este firmamento de tierra entre ellos, este zodiaco de luces, este almacén de nubes, esta aglomeración de climas, esta repetición de años? Las bestias, el fuego, el agua, las piedras y el trigo están a su servicio. El campo es a la vez su suelo, su taller, su patio, su jardín y su lecho. El hombre está vigilado por más siervos de los que cree. La naturaleza, cuando sirve al hombre, no es sólo el material, sino el proceso y el resultado. Todas las partes trabajan incesantemente unas en unión de otras, para el provecho del hombre. El viento siembra la semilla, el sol evapora al mar, el viento arrastra el vapor al campo, el hielo, por un extremo del planeta, condensa la lluvia en el extremo opuesto. La lluvia nutre a la planta nutre al animal, y así las interminables circulaciones de la divina caridad alimentan al hombre. Las artes útiles no son más que reproducciones o nuevas combinaciones forjadas por el ingenio del hombre de estos mismos bienhechores naturales. No espera brisas que le favorezcan, sino que por medio del vapor pone en práctica la fábula del odre de Eolo y lleva en la marmita de su vapor los 32 vientos. Para disminuir el miedo, empiedra el camino con barras de hierro y montando en un coche con un cargamento de hombres, animales y mercancías detrás de él, atraviesa el país de ciudad en ciudad, como un águila o una golondrina por el aire. Por la unión de estos inventos, cuánto ha cambiado la faz del mundo desde la época de Noé hasta la época de Napoleón. El pobre hombre privado tiene ciudades, buques, canales y puentes construidos para él. Va la estafeta y la raza humana atiende con presteza sus mensajes. Va la librería y la raza humana lee y escribe todo lo que le sucede. Va la corte y la nación abre sus salarios. Construye una casa en el camino y la raza humana trabaja todas las mañanas y barre la nieve y abre un sendero para él. Mas no hay necesidad de especificar detalles en esta clase de usos. El catálogo es interminable y los ejemplos tan evidentes que los dejaré a la reflexión del lector, haciendo la observación general de que este beneficio mercenario produce un bien mayor. Un hombre es alimentado
no para que pueda alimentarse, sino para que pueda trabajar. Capítulo 3. Belleza. Una necesidad más noble del hombre está satisfecha por la naturaleza, a saber, el amor de la belleza. Los antiguos griegos llamaban al mundo belleza. Tal es la constitución de todas las cosas, o tal es el poder plástico del ojo humano, que las formas primarias, como el cielo, la montaña, el árbol, el animal, nos dan placer en y por sí mismos. Placer derivado de la línea, del color, del movimiento y de la agrupación. Esto parece debido en parte al ojo mismo. El ojo es el mejor de los artistas. Por la acción recíproca de su estructura y de las leyes de la luz, se produce la perspectiva, que integra toda masa de objetos, de cualquier carácter que sean, en un globo de luces y sombras, de suerte que cuando los objetos particulares son mezquinos e insípidos, el paisaje que componen es redondo y simétrico. Y como el ojo es el mejor compositor, así la luz es el primero de los pintores. No hay objeto tan frío que la luz intensa no haga más bello, y el estímulo que proporciona a los sentidos y una especie de infinidad que tiene, como el espacio y el tiempo, lo hacen todo alegre. Hasta el cadáver tiene su belleza, pero además de esta gracia general, difundida sobre la naturaleza, casi todas las formas individuales son agradables a los ojos, como está probado por nuestras inacabables imitaciones de algunas de ellas, por ejemplo, la bellota, la uva, el pino, el triguero, el huevo, las alas y formas de los pájaros, las garras de león, la serpiente, las conchas, las llamas, las nubes, los brotes, las hojas y las formas de muchos árboles como la palmera. Para mejor consideración, podemos distribuir los aspectos de la belleza en 3 partes. La simple percepción de las formas naturales es un placer. La influencia de las formas y acciones en la naturaleza es tan necesaria al hombre que en sus funciones inferiores parece estar en los confines de la comodidad y de la belleza. Para el cuerpo y el espíritu que han sido abrumados por el trabajo o la compañía nocivos, la naturaleza es medicinal y le restaura en su primitivo ser. El comerciante, el notario, sale del ruido y tráfago de la ciudad y ve el cielo y los bosques y es hombre nuevo. En su eterna calma se encuentra a sí mismo. La salud de la vista parece pedir un horizonte. Nunca nos cansamos mientras podemos ver bastante. Pero en otras horas la naturaleza satisface el alma puramente por su hermosura y sin ninguna mezcla de provecho corporal. He visto el espectáculo de la mañana desde la cumbre de la montaña que está frente a mi casa, desde el alba hasta la salida del sol, con emociones que un ángel pudiera participar. Las largas barbas delgadas de las nubes flotan como peces en el mar de la luz carmesí. Desde la tierra, como una costa, contemplaba yo el silencioso mar. Parecía que yo participaba de sus rápidas transformaciones. El activo encanto penetra en mí, obra del polvo, y me dilato y conspiro con el viento de la mañana. ¿Cómo no deifica la naturaleza con unos pocos elementos insignificantes? Dadme salud y un día desplegaré la pompa de los emperadores ridículos. El alba es mi Asiria, la puesta del sol y la salida de la luna mi Pafos, y los reinos inconcebibles de hadas. La larga tarde será mi Inglaterra de los sentidos y del entendimiento. La noche será mi Alemania de la filosofía mística y de los sueños. No menos excelente, a no ser por nuestra menor sensibilidad durante las horas vespertinas, fue el encanto de un crepúsculo de enero, la tarde pasada. Las nubes del occidente se dividieron y subdividieron en flecos de color de rosa, mezclados con tintes de inefable dulzura, y el aire tenía tanta vida y suavidad que daba pena encerrarse en casa. ¿Qué era lo que la naturaleza quería decir? No había significado oculto en el reposo vivo del valle que está detrás del molino, significado que Homero o Shakespeare no podrán reformar para mí en palabras. Los árboles deshojados se convierten en obeliscos de llamas al crepúsculo, con el azul oriente por fondo y las estrellas de los muertos cálices de las flores y todos los troncos marchitos y todos los rastrojos apilados contribuyen a la muda música. Los habitantes de las ciudades suponen que el paisaje del campo solo es agradable la mitad del año. Yo, por el contrario, me recreo en observar las gracias de la decoración de invierno, y creo que tanto nos entusiasma esta como la del verano. Para el ojo atento, cada instante del año tiene su propia belleza, y en el mismo campo mira cada hora un cuadro que nunca había visto antes y que nunca verá después.
El cielo cambia cada momento y refleja su gloria o su tristeza sobre las llanuras que están debajo. El estado de la cosecha en las fincas de alrededor altera la expresión del terreno de semana en semana. La sucesión de las plantas en los pastos y en las orillas del camino, que forman el silencioso reloj por medio del cual dice el tiempo las horas del verano, harán las divisiones del día sensibles a un penetrante observador. Las bandadas de pájaros e insectos, como las plantas puntuales a su tiempo, síguense unas a otras y el año tiene un espacio para todas. En las corrientes de agua la variedad es mayor. En julio la azul hierba brota en grandes capas sobre las márgenes de nuestro agradable río y multiplica las amarillas mariposas en continuo movimiento. El arte no puede rivalizar con esta pompa de púrpura y oro. El río está perpetuamente de gala y cada mes se vanagloria de un nuevo ornamento. Pero esta hermosura de la naturaleza que se ve y se siente como hermosura es la menor parte. Los vislumbres del día, el rocío de la mañana, la lluvia, las montañas, los huertos en flor, las estrellas, la luz de la luna, las sombras en el agua tranquila y otras cosas semejantes, si se ansían demasiado, se convierten en espectáculos y nos burlan con su irrealidad. Salid de casa a ver la luna y os parecerá puro oropel, no os agradará cuando su luz ilumina vuestro paseo ordinario. La belleza que resplandece en las tardes amarillas de octubre, ¿quién jamás la percibirá? Salid a descubrirla y se desvanece. Solo es un espejismo cuando la contempláis desde la ventana de la diligencia. 2. La presencia de un elemento más elevado, a saber, del elemento espiritual, es esencial a su perfección. La belleza elevada y divina que puede amarse sin afeminamiento es la que se encuentra en combinación con la voluntad humana, y nunca separada. La belleza es el sello que Dios pone a la virtud. Toda acción natural es graciosa, todo acto heroico es también decente y hace que resplandezcan el lugar y los espectadores. Las grandes acciones nos enseñan que el universo es propiedad de todos los individuos que lo habitan. Toda criatura racional está en aptitud de poseer una dote y una finca. Es suya si quiere, puede desprenderse de ella, puede encogerse en un rincón y abdicar de su reino, como hace la mayoría de los hombres, pero tiene derecho al mundo en virtud de su constitución. En proporción a la energía de su pensamiento y voluntad, se apodera del mundo. Todas estas cosas, que por los hombres harán, constituyen o navegan, obedecen a la virtud, decía un historiador antiguo. Los vientos y las olas, dice Gibbon, están siempre de parte de los más hábiles navegadores. Así el sol, la luna y todas las estrellas de los cielos. Cuando se lleva a cabo una acción noble, por ventura en un paisaje de gran belleza natural, cuando Leónidas y sus 300 mártires consumen un día muriendo, y el sol y la luna vienen y los miran en el estrecho desfiladero de las Termópilas, cuando Arnoldo Winkelried, en los altos Alpes, bajo la sombra de la avalancha, agrupa a su lado una gavilla de lanzas austriacas para romper la línea de sus camaradas. ¿No son estos héroes acreedores a aumentar la belleza del paisaje a la belleza de la acción? Cuando el bote de Colón se aproxima a la costa de América, a la ribera ocupada antes de él por salvajes, saliendo de todas sus chozas de caña, con el mar detrás y las montañas de púrpura del archipiélago indio alrededor, ¿podemos separar el nombre del cuadro vivo? ¿No reviste el nuevo mundo su forma con sus bosques de palmeras y sábanas de bordado caprichoso? Siempre la belleza natural se despliega en la atmósfera apropiada y envuelve grandes acciones. Cuando Sir Henry Vane fue arrastrado a la torre, sentado en un trineo para sufrir la muerte como un campeón de las leyes inglesas, uno de la multitud le gritó: «Nunca os sentasteis en sitial tan glorioso». Carlos II, para intimidar a los ciudadanos de Londres, hizo que el patriota Lord Russell fuese arrastrado en un coche abierto por las principales calles de la ciudad, hasta llegar al patíbulo. Pero para emplear el sencillo método narrativo de su biógrafo, la multitud imaginó que veía la libertad y la virtud sentándose a su lado. En los lugares privados, entre objetos sórdidos, un acto de verdad o de heroísmo parece representarse el cielo como su templo y el sol como su lámpara. La naturaleza extiende sus brazos para abrazar al hombre, cuando sus pensamientos son de igual grandeza. Sigue con gusto sus pasos con el rosa y el violeta y ajustan sus líneas de grandeza y gracia a la decoración de su niño mimado. Solo que sus pensamientos han de tener un objeto igual, y la trama debe ajustarse al cuadro. Un hombre virtuoso está en unísono con sus obras y forma la figura central de la esfera visible.
Homero, Píndaro, Sócrates, Foción se asocian caprichosamente en nuestra memoria con toda la geografía y el clima de Grecia. Los cielos visibles y la tierra simpatizan con Jesús, y en la vida común todo el que ha visto a una persona de carácter enérgico y genio agradable habrá notado cuán fácilmente toma todas las cosas consigo, las personas, las opiniones y el día, y la naturaleza se hace sierva de un hombre. 3. Hay todavía otro aspecto bajo el cual puede verse la belleza del mundo, a saber, cuando se hace objeto del entendimiento. Además de la relación de las cosas con la virtud, tienen relación con el pensamiento. El entendimiento escudriña el orden absoluto de las cosas tal como están en el Espíritu de Dios y sin los colores del afecto. Las facultades intelectuales y activas parecen sucederse unas a otras en el hombre, y la actividad exclusiva de una engendra la actividad exclusiva de otra. Hay algo enemigo en cada una respecto de la otra, pero de igual modo que los periodos alternos de la nutrición y el trabajo en los animales, cada una prepara la otra, y será seguida infaliblemente por ella. Por eso la belleza, que en relación a las acciones viene, como hemos visto, sin buscarla, y viene porque no se busca, permanece inmóvil para la percepción y pesquisa de la inteligencia, y luego otra vez por su turno del poder activo. Nada divino muere. Todo bien es eternamente reproductivo. La belleza de la naturaleza se reforma en el espíritu y no por estéril contemplación, sino por nueva creación. Todos los hombres se sienten en algún grado impresionados por la faz del mundo. Algunos hasta se deleitan en ella. Este amor a la belleza es el gusto. Otros sienten el mismo amor con tal exceso que, no contentos con admirar, tratan de encerrarla en nuevas formas. La creación de la belleza es el arte. La producción de una obra de arte arroja una luz sobre el misterio de la humanidad. Una obra de arte es un extracto o epítome del mundo. Es el resultado o expresión de la naturaleza en miniatura, porque aunque las obras de arte son innumerables y todas distintas, el resultado o expresión de todas ellas es semejante y simple. La naturaleza es un mar de formas radicalmente iguales y hasta únicas. Una hoja, un rayo de sol, un paisaje, el océano, producen una impresión análoga sobre el espíritu. Lo que es común a todos ellos, esa perfección y armonía, es la belleza. Por eso el tipo de belleza es el circuito completo de las formas naturales, la totalidad de la naturaleza, que los italianos expresaban definiendo la belleza il più nell'uno. Nada es bello solo, nada es bello más que en conjunto. Un solo objeto es tan bello como indica esta gracia universal. El poeta, el pintor, el escultor, el músico, el arquitecto tratan cada uno de concentrar esta radiación del mundo en un punto, y cada uno en su obra satisface el amor de la belleza que le estimula a producir. Así pues, el arte es la naturaleza pasada a través del alambique del hombre. Así en el arte la naturaleza trabaja por medio de la voluntad de un hombre repleto con la belleza de sus primeras obras. El mundo existe así para que el alma satisfaga el deseo de belleza. Extended este elemento a su extremo y lo llamaré un fin definitivo. No puede pedirse o darse la razón de por qué el alma busca la belleza. La belleza, en su sentido más amplio y profundo, es una expresión para el universo. Dios es el omnivelo. La verdad, la bondad y la belleza no son más que fases diferentes del mismo todo, pero la belleza en la naturaleza no es definitiva. Es el heraldo de la belleza íntima y eterna, y no sólo de un bien sólido y satisfactorio. Debe por consiguiente considerarse como una parte y no como la última o más elevada expresión de la causa final de la naturaleza. Capítulo 4. Lenguaje. El tercer empleo que la naturaleza proporciona al hombre es el del lenguaje. La naturaleza es el vehículo del pensamiento y en un grado simple, doble y triple. 1. Las palabras son signos de los hechos naturales. 2. Los hechos particulares naturales son símbolos de los hechos particulares individuales. 3. La naturaleza es el símbolo del espíritu. Las palabras son signos de los hechos naturales. El objeto de la historia natural es ayudarnos a comprender la historia sobrenatural. El objeto de la creación exterior es darnos lenguaje para los seres y cambios de la creación interior. Toda palabra que se emplea para expresar un hecho moral o intelectual, si se ahonda en su raíz, se observa que se tomó de alguna apariencia material. Right originalmente significa straight, wrong significa twisted, spirit
Primariamente significa win. Transgression significa cruzar la línea. Supercilious significa el arrugar las cejas. Decimos el corazón para expresar la emoción, el cerebro para denotar el pensamiento, y el pensamiento y la emoción son, a su vez, palabras tomadas de cosas sensibles y ahora apropiadas a la naturaleza espiritual. La mayoría de los procesos por los cuales se realiza esta transformación está oculta para nosotros por la remota época en que el lenguaje se formó, pero la misma tendencia puede observarse diariamente en los niños. Los niños y los salvajes solo emplean nombres de cosas que continuamente convierten en verbos y aplican actos mentales análogos. Pero este origen de las palabras, que contienen un significado espiritual, hecho tan conspicuo en la historia del lenguaje, es nuestra menor deuda a la naturaleza. No hay solo palabras que son emblemáticas, hay cosas que son emblemáticas. Todo hecho natural es símbolo de algún hecho espiritual. Toda apariencia en la naturaleza corresponde a algún estado del espíritu, y ese estado del espíritu solo puede describirse presentando esa apariencia natural como su imagen. Un hombre furioso es un león, un hombre astuto es un tigre, un hombre firme es una roca, un hombre instruido es una antorcha, un cordero es la inocencia, una culebra es el sutil despecho. Las flores expresan para nosotros las funciones delicadas. La luz y la oscuridad son nuestras expresiones familiares, refiriéndonos a la ciencia y a la ignorancia, y refiriéndonos al amor, el calor. La distancia visible detrás y delante de nosotros es respectivamente nuestra imagen de la memoria y de la esperanza. ¿Quién contempla un río en una hora de meditación y no recuerda el flujo de todas las cosas? Arrojado una piedra a un arroyo, y los círculos que se forman son el más hermoso tipo de todas las influencias. El hombre es consciente de un alma universal, dentro detrás de su vida individual, donde, como en un firmamento, las naturalezas de la justicia, la verdad, el amor, la libertad, salen y brillan. Este alma universal la llaman razón. No es mía ni tuya ni suya, sino que nosotros somos suyos. Son su propiedad y hombres. Y el cielo azul, en que está enterrada la tierra privada, el cielo, con su calma eterna y lleno de universos eternos, es el tipo de la razón. Lo que intelectualmente considerado llamamos razón, considerado en relación con la naturaleza, lo llamamos espíritu. El espíritu es el creador. El espíritu tiene vida en sí mismo, y el hombre en todos los siglos y países lo incorpora en su lenguaje como el Padre. Fácilmente se ve que no hay nada propicio o caprichoso en estas analogías, sino que son constantes y penetran la naturaleza. Estos no son los sueños de algunos poetas de aquí y de allá, sino que el hombre es un analogista y estudia las relaciones de todos los objetos. Está colocado en el centro de los seres, y un rayo de relación pasa a él desde cualquier otro ser, y ni el hombre puede comprenderse sin estos objetos, ni estos objetos sin el hombre. Todos los hechos de la historia natural, tomados en sí mismos, no tienen valor, sino que son estériles como un solo sexo. Pero asociadlos a la historia humana, y están llenos de vida. Toda la flora, todos los volúmenes de Linneo y de Buffon no son más que áridos catálogos de hechos, pero los más triviales de estos hechos, el hábito de una planta, los órganos, el trabajo o el ruido de un insecto, aplicado a la ilustración de un hecho en la filosofía intelectual o de cualquier manera asociados a la naturaleza humana, nos afectan de la manera más viva y agradable. La semilla de una planta, cuyas analogías son la naturaleza del hombre, consisten en el poco uso que se hace de ella. Existe en todo discurso, hasta la voz de Pablo, que llama al cadáver humano una semilla. Se muestra un cuerpo natural, ha surgido un cuerpo espiritual. El movimiento de la Tierra alrededor de su eje y alrededor del Sol forma el día y el año. Estos son ciertas sumas de luz y calor en bruto. Pero ¿no se intenta hacer una analogía entre la vida del hombre y las estaciones? ¿Y ganan las estaciones en grandeza ni sublimidad patética con esa analogía? Los instintos de la hormiga son muy importantes, considerados como de la hormiga, pero desde el momento en que se ve un rayo de la relación, se extiende de ella al hombre, y se ve que el ganapán es un instructor, un cuerpo con un corazón robusto. Entonces todos sus hábitos, aun los que se dicen que se observan más recientemente, los que nunca reposan, se hacen sublimes.
A causa de esta radical correspondencia entre las cosas visibles y los pensamientos humanos, los salvajes, que solo poseen lo que es necesario, conversan por figuras. A medida que avanzamos en la historia, el lenguaje se hace más pintoresco hasta llegar a su infancia, cuando todo es poesía, o en que todos los hechos espirituales están representados por símbolos naturales. Los mismos símbolos se encuentran en la formación de los elementos primitivos de todos los idiomas. Por otra parte, se ha observado que todos los idiomas se asemejan unos a otros en los pasajes de mayor elocuencia y fuerza. Y lo que ocurre con el lenguaje primitivo ocurre con el lenguaje perfeccionado. Esta inmediata dependencia del lenguaje respecto de la naturaleza, esta conversión de un fenómeno exterior en un tipo de algo perteneciente a la vida humana, nunca pierde su facultad de afectarnos. Esto es lo que da ese sabor picante a la conversación de un labrador, de robusta naturaleza, o de un cazador, sabor de que todos los hombres gustan. Así la naturaleza es un intérprete por cuyo medio conversa el hombre con sus semejantes. El poder de un hombre para relacionar su pensamiento con su propio símbolo y emplearle así, depende de la sencillez de su carácter, esto es, de su amor a la verdad y su deseo de comunicarla íntegra. La corrupción del hombre va seguida de la corrupción del lenguaje. Cuando la sencillez de carácter y la soberanía de las ideas se destruyen por el predominio de los deseos secundarios, el deseo de riqueza, el deseo de placer, el deseo de poder, el deseo de gloria, y la doblez y la falsedad ocupan el puesto de la sencillez y de la verdad, el poder sobre la naturaleza, como intérprete de la voluntad, se pierde en último grado. La nueva imagen cesa de crearse, y las antiguas palabras se pervierten al tomarlas por cosas que no son. El papel en moneda se emplea cuando no hay oro en tejos dentro de los desvanes. A su debido tiempo se manifiesta el fraude, y las palabras pierden todo su poder de estimular el entendimiento o los afectos. Pueden encontrarse centenares de escritores en toda nación civilizada que por un corto tiempo creen y hacen a otros creer que ven y enuncian las verdades, que no visten por sí mismos un pensamiento en su traje natural, sino que se alimentan conscientemente del lenguaje creado por los principales escritores del país, a saber, los que primitivamente se apoyan en la naturaleza. Pero los hombres discretos destruyen esta dicción corrompida y asocian de nuevo las palabras a las cosas visibles, de suerte que el lenguaje pintoresco es un certificado de que quien lo emplea es un hombre en alianza con la verdad y con Dios. Desde el momento en que nuestro discurso traspasa la línea de los hechos familiares y está inflamado por la posición o exaltado por el pensamiento, se viste de imágenes. Un hombre que conversa con viveza, si escudriña sus procesos intelectuales, descubrirá que siempre surge en su espíritu una imagen material, más o menos luminosa a la vez que cualquier pensamiento. Y esa imagen viene a ser el traje del pensamiento. De aquí que los buenos escritos y brillantes discursos sean perpetuas alegorías. Esta imagen es espontánea, es la mezcla de la experiencia con la acción actual del espíritu, es la creación propia, es la operación de la causa primitiva sobre los instrumentos que ya hizo. Estos hechos pueden indicar la ventaja que la vida de campo posee para un espíritu enérgico sobre la vida artificial y restringida de las ciudades. Sabemos por la naturaleza más de lo que podemos comunicar a capricho. Su luz penetra en el espíritu siempre y olvidamos su presencia. El poeta, el orador educado en los bosques, cuyos sentidos fueron alimentados por sus bellos y apacibles cambios, año por año, sin objeto y sin cuidado, no olvidará del todo la lección, en el bullicio de las ciudades o en el tráfago de la política. Mucho después, en medio de la agitación de los consejos nacionales, a la hora de la revolución, estas solemnes imágenes reaparecerán en su esplendor matinal como símbolos y expresiones de los pensamientos que los acontecimientos ocurridos despiertan. A la llamada de este noble sentimiento, de nuevo los bosques se agitan, los pinos murmuran, el río corre y brilla, y el ganado baja de las montañas, tal como él los vio y oyó en su infancia. Y con estas formas se ponen en sus manos los encantos de la persuasión, las llaves del poder. Así estamos ayudados por los objetos naturales en la expresión de los significados particulares. Pero qué gran lenguaje se necesita para comunicar estas informaciones de bagatela. Necesitaron razas tan nobles de criaturas, esta profusión de formas, esta multitud de universos en los cielos, para dar al hombre el diccionario y la gramática de su municipal lenguaje. Mientras empleemos
esta gran cifra para arreglar los asuntos de nuestra olla y nuestro caldero, comprendemos que no lo hemos puesto a su uso ni somos capaces. Somos como viajeros que se sirven de las cenizas de un volcán para tostar huevos. Mientras vemos que siempre está dispuesto a disfrazar lo que queremos decir, no podemos esquivar la cuestión de si los caracteres significan o no lo que deben significar. No tienen las montañas, las olas y los cielos otro significado que el que damos conscientemente cuando los empleamos como emblemas de nuestros pensamientos. El mundo es emblemático. Las partes del discurso son metáforas porque toda la naturaleza es una metáfora del espíritu humano. Las leyes de la naturaleza moral responden a las de la materia como el rostro al rostro en un espejo. El mundo visible y la relación de sus partes es el cuadrante del invisible. Dos axiomas de la física traducen las leyes de la ética. Así, por ejemplo, el todo es mayor que sus partes. La reacción es igual a la acción. El peso menor puede levantar al mayor, estando la diferencia de peso compensada por el tiempo, y muchas proposiciones semejantes que tienen un sentido ético tanto como físico. Estas proposiciones tienen un sentido mucho más extenso y universal cuando se aplica a la vida humana que cuando se limita al uso técnico. En cierto modo, las frases memorables de la historia y los proverbios de las naciones consisten generalmente en un hecho natural recogido como un cuadro o una parábola de una verdad moral. Así, por ejemplo, una piedra que rueda no coge musgo, un pájaro en la mano vale más que dos en la maleza, un paralítico yendo por el camino recto vencerá a un caballo de carrera por el torcido. Apilar heno mientras el sol quema es mucho más duro que llenar una copa. El vinagre es el hijo del vino. La última onza parte de la espalda del camello. Los árboles de mucha vida echan primero raíces, y así sucesivamente. En su primario sentido, estos son hechos triviales, pero los repetimos por el valor de su sentido analógico. Lo que es cierto de los proverbios es cierto de todas las fábulas, parábolas y alegorías. Esta relación entre el espíritu y la materia no es imaginada por un poeta, sino que está en la voluntad de Dios, y así pueden conocerla todos los hombres. ¿Aparece a los hombres o no aparece? Cuando en las horas dichosas ponderamos este milagro, el hombre sabio duda, sí. En toda otra ocasión no es ciego y sordo. Pueden ocurrir estas cosas y abrumarnos como una nube de verano sin nuestra sorpresa especial. Porque el universo se hace transparente y la luz de leyes, más elevada que las suyas, brilla a través de él. Este es el problema en pie que ha producido el milagro y el estudio de todos los genios sublimes desde que comenzó el mundo, desde la era de los egipcios y brahmanes, hasta la de Pitágoras, de Platón, de Bacon, de Leibniz y de Swedenborg. Allí se sienta la esfinge a orillas del camino, y de siglo en siglo, cuando viene cada profeta, prueba su fortuna descifrando su enigma. Parece sentir el espíritu una necesidad de manifestarse en formas materiales, y el día y la noche, el río y la tempestad, la bestia y el pájaro, el ácido y el azúcar, preexisten en las ideas necesarias del Espíritu de Dios, y son los que son en virtud de las anteriores afecciones en el mundo del espíritu. Un hecho es el fin o el último resultado del espíritu. La creación visible es el término de la circunferencia del mundo invisible. Los objetos materiales, decía un filósofo francés, son necesariamente como una especie de escoria de las ideas sustanciales del Creador, que siempre deben conservar una relación exacta con su primer origen. En otros términos, la naturaleza visible debe tener un aspecto espiritual y moral. Esta doctrina es abstrusa, y aunque las imágenes de trajes, escorias, espejos, etc., pueden estimular la fantasía, debemos reclamar la ayuda de expositores más sutiles y más vitales para hacerla clara. Toda escritura ha de interpretarse por el mismo espíritu que la dio. Es la ley fundamental de la crítica. Una vida en armonía con la naturaleza, con el amor de la verdad y de la virtud, purificará los ojos para comprender el texto. Por grados podemos llegar a conocer el sentido primitivo de los objetos permanentes de la naturaleza, de suerte que el mundo será para nosotros un libro abierto, y toda forma dará indicios de su vida oculta y de su causa final. Un nuevo interés nos sorprende, mientras que bajo la opinión ahora indicada contemplamos la espantosa grandeza y multitud de objetos, supuesto que todo objeto rectamente visto descubre una nueva facultad del alma. Lo que era verdad inconsciente llega a ser, cuando se interpreta y se define en un objeto, una parte del dominio de la ciencia,
una nueva remesa para el almacén de fuerza. Capítulo 5. Disciplina. Fijándonos en esta significación de la naturaleza, llegamos de una vez a un nuevo hecho, que la naturaleza es una disciplina. Este uso del mundo incluye los anteriores usos como partes suyas: el espacio, el tiempo, la sociedad, el trabajo, el clima, el alimento, la locomoción, los animales, las fuerzas mecánicas. Dannos día por día sinceras lecciones, cuya significación es ilimitada. Educan el entendimiento y la razón. Toda propiedad de la materia es una escuela para el entendimiento, su solidez o resistencia, su inercia, su extensión, su figura, su divisibilidad. El entendimiento añade, divide, combina, mide y encuentra eterna alimentación y espacio para su actividad en este digno escenario. Entre tanto, la razón transfiere todas estas lecciones a su mundo peculiar de pensamientos, percibiendo la analogía que asocia a la materia y al espíritu. 1. La naturaleza es una disciplina del entendimiento en verdades intelectuales. Nuestra comunicación con los objetos sensibles es un ejercicio constante de las lecciones necesarias de la diferencia, de la semejanza, del orden, del ser y del parecer, del arreglo progresivo, del ascender de lo particular a lo general, de la combinación de múltiples fuerzas en un fin. Proporcionado a la importancia del órgano que va a formarse, es el extremo cuidado con que se provea su disciplina, cuidado que no se omite en ningún caso. El tedioso ejercicio día por día, año por año, para formar el sentido común, la continua reproducción de incomodidades, inconveniencias, dilemas, el regocijo que por nosotros sienten algunos hombres, la disputa de premios, los cálculos de interés y todo lo que forme la médula del espíritu, nos enseñan que los buenos pensamientos no son mejores que los buenos sueños, si no se ponen en obra. La propiedad cumple el mismo buen oficio con sus sistemas filiales de deuda y crédito, la deuda oprimiendo a la deuda, cuya faz de bronce amedrenta y causa repulsión a la viuda, al huérfano y al hijo del genio, la deuda que consume tanto tiempo, que tanto estropea y desalienta un gran espíritu con cuidados que parecen tan bajos, es un preceptor cuyas lecciones no pueden olvidarse y que más necesitan los que más sufren con él. Por otra parte, la propiedad, que se ha comparado con razón a la nieve, si hoy cae abajo, mañana caerá en torbellinos, es únicamente la acción de superficie de la maquinaria interna, como el horario en la esfera de un reloj, mientras que ahora es la gimnástica del entendimiento, está recogida en la intuición del espíritu, en la experiencia de las leyes profundas. Todo el carácter y fortuna del individuo está afectado por las menores desigualdades en la cultura del entendimiento, por ejemplo, en la percepción de las diferencias. Por eso en el espacio y el tiempo, el hombre puede saber que las cosas no están confundidas ni amontonadas, sino que están divididas y son individuales. Una campana y un arado tienen cada uno su uso particular, y ninguno puede hacer el oficio del otro. El agua es buena para beber, el carbón para encender, la lana para vestir, pero la lana no puede beberse, ni el agua hilarse, ni el carbón comerse. El hombre sabio muestra su sabiduría en la separación, en la gradación, y su escala de criaturas y de méritos es tan vasta como la naturaleza. El necio no tiene categoría en su escala, pero suponed que todo hombre es como cualquier otro hombre. Lo que no es bueno lo llamas digno, y lo que no es odioso lo llaman mejor. En cierto modo, qué buen cuidado forma la naturaleza en vosotros. No perdona equivocaciones. Su sí es sí y su no, no. Los primeros pasos en la agricultura, la astronomía, la zoología, los primeros pasos que dan el agricultor, el cazador y el marinero, enseñan que la naturaleza siempre gana a los dados, que en sus perlas y rubíes se concilian útiles y seguros resultados. Cuán tranquila y genialmente percibe el espíritu, una después de otra, las leyes de la física. Qué noble emoción dilata al mortal cuando entra en los consejos de la creación y comprende por intuición el privilegio de ser. Su intuición la refina, la hermosura de la naturaleza brilla en su propio seno. El hombre es mayor cuanto mejor puede ver esto, y el universo menor porque las relaciones del tiempo y del espacio se desvanecen cuando se conocen las leyes. Aquí nos sentimos de nuevo fascinados e intimidados por el inmenso universo que ha de explorarse.
Lo que sabemos es un grado para lo que no sabemos. Abrid cualquier reciente revista científica y examinad los problemas referentes a la luz, al calor, la electricidad, el magnetismo, la fisiología, la geología, y juzgad si el interés de la ciencia natural está expuesto a agotarse. Pasando por alto muchos particulares de la disciplina de la naturaleza, no debemos dejar de especificar dos. El ejercicio de la voluntad o la elección del poder se enseña en todos los casos. Desde que el niño va poseyendo sucesivamente sus varios sentidos hasta la hora en que dice «hágase tu voluntad», está aprendiendo el secreto de que puede reducir a capricho no solo hechos particulares, sino conglomeraciones de hechos y hasta toda la serie, y conformar así todos estos hechos a su carácter. La naturaleza es completamente medianera, está hecha para servir, recibe el dominio del hombre tan dulcemente como el asno en que el Salvador cabalgó. Ofrece todos sus reinos al hombre como material en bruto, que puede moldear y convertir en lo que es útil. El hombre nunca se cansa de trabajarlo. Forja el aire sutil y delicado en doctas y melodiosas palabras y les da alas como ángeles de persuasión y mando. Con cada idea, su reino va extendiéndose más y más hasta que el mundo se convierte al fin solo en una voluntad realizada, en el reflejo del hombre. 2. Los objetos sensibles se conforman a las amonestaciones de la razón y reflejan la conciencia. Todas las cosas son morales, y en sus interminables cambios tienen una relación incesante con la naturaleza espiritual. Por eso es la naturaleza gloriosa en forma, color y movimiento, como todos los orbes en los cielos más remotos. Todos los cambios químicos, desde el más rudo cristal hasta las leyes de la vida, todos los cambios de vegetación, desde el primer principio del desarrollo de una hoja hasta el bosque del trópico y la mina de carbón, toda función animal, desde la esponja hasta Hércules, indicará o fulminará al hombre las leyes de lo recto y lo injusto y repetirá los 10 mandamientos. Por eso es siempre la naturaleza aliada de la religión, aplica todas sus pompas y riquezas al sentimiento religioso. El profeta y el sacerdote David, Isaías, Jesús han ahondado en este manantial. Este carácter ético penetra el tuétano y la médula de la naturaleza de tal manera que parece ser el fin para que fue creada. Todo objeto privado corresponde a cualquier miembro o parte, esta es su función universal y pública, y nunca se omite. Nada en la naturaleza se agota en su primer uso. Cuando una cosa ha servido a un fin, es completamente nueva para un servicio ulterior. En Dios, todo fin se convierte en un nuevo medio. Así el uso de la comodidad, considerado en sí mismo, es vil e insignificante, pero hay para el espíritu una gran educación en la doctrina del uso, a saber, que una cosa solo es buena en cuanto que sirve, que una conspiración de partes y efectos para producir un fin es esencial a cualquier ser. La primera y más grave manifestación de su verdad es nuestra inevitable y odiada disciplina en valores y necesidades, en trigo y carne. Ya se ha explicado al tratar del significado de las cosas materiales que todo proceso natural no es más que una traducción de una sentencia moral. La ley moral reposa en el centro de la naturaleza y radia hasta la circunferencia. Es el meollo y la médula de toda sustancia, de toda relación y de todo proceso. Todas las cosas con que nos comunicamos nos predican, que es una finca más que un evangelio mudo. La paja y el trigo, las hierbas y las plantas, el tizón, la lluvia, los insectos, el sol, son sagrados emblemas desde el primer surco del manantial hasta la última pila que la nieve del invierno amontona en los campos. Pero el marinero, el pastor, el minero, el comerciante, en sus varios resultados, tienen cada cual una experiencia exactamente paralela y que lleva a las mismas conclusiones. Porque todas las organizaciones son radicalmente iguales, y es indudable que este sentimiento moral, que así perfuma el aire, florece en el grano e impregna las aguas del mundo, es percibido por el hombre y reside en su alma. La influencia moral de la naturaleza sobre todos los individuos es la suma de verdad que le ilustra. ¿Quién puede apreciar esto? ¿Quién puede imaginar cuánta firmeza enseñó el pescador la roca batida del mar? Cuánta tranquilidad ha reflejado al hombre el cielo azul, sobre cuyas invioladas profundidades arrastran los vientos montones de borrascosas nubes y ni dejan arruga ni mancha. Cuánta industria, previsión y afecto hemos aprendido de las pantomimas de los brutos. Qué astuto predicador del dominio de sí mismo
es el variable fenómeno de la salud. Aquí se percibe muy especialmente la unidad de la naturaleza, la unidad en la variedad que encontramos donde quiera. Toda la interminable variedad de cosas forman una impresión única e idéntica. Genófanes se quejaba, en su tiempo, de que mirase donde quisiese, todas las cosas se reducían a la unidad. Estaba aburrido de ver la misma entidad en la fastidiosa variedad de las formas. La fábula de Proteo tiene un gran fondo de verdad. Todo objeto particular de la naturaleza, una hoja, una gota, un cristal, un instante de tiempo, están relacionados con el todo y participan de la perfección del todo. Cada partícula es un microcosmos y reproduce fielmente la semejanza del mundo. No solo existen semejanzas en las cosas, cuya analogía es evidente, como cuando descubrimos el tipo de la mano humana en el ala del fósil sauro, sino también en los objetos donde hay gran desemejanza superficial. Así de Stael y Goethe llaman a la arquitectura música congelada. Una iglesia gótica, decía Coleridge, es una religión petrificada. Miguel Ángel sostenía que para un arquitecto es esencial el conocimiento de la anatomía. En los oratorios de Haydn, las notas representan a la imaginación no solo movimientos como el de la culebra, el del ciervo y el del elefante, sino también colores como el de la hierba verde. El granito se diferencia en sus leyes solo por el mayor o menor calor del río que lo desgasta. El río, cuando corre, se asemeja al aire que corre sobre él. El aire se asemeja a la luz que lo atraviesa con más sutiles corrientes. La luz se asemeja al calor que la acompaña por el espacio. Cada criatura es solo una modificación de la otra. La semejanza en ellas es mayor que la diferencia, y su ley radical es una y la misma. De aquí que un precepto de un arte o una ley de una organización se mantenga íntegra a través de la naturaleza. Tan íntima es la unidad que, como fácilmente se echa de ver, yace bajo la envoltura inferior de la naturaleza y tiene su origen en el espíritu universal y que penetra también el pensamiento. Toda verdad universal que expresamos en palabras implica o supone cualquier otra verdad. Omne verum vero consonal. Es como un gran círculo en una esfera que abarca todos los círculos posibles, círculos que sin embargo pueden trazarse y abarcarlo en cierto modo. Toda verdad, así, es el ente absoluto visto por un lado, pero este ente tiene innumerables lados. La misma unidad central es todavía más evidente en las acciones. Las palabras son órganos finitos del espíritu infinito. No pueden cubrir las dimensiones de lo que reside en la verdad. La rompen, la cortan y la empobrecen. Una acción es la perfección y publicación de pensamiento. Una recta acción parece llenar la vista y está relacionada con toda la naturaleza. El hombre sabio, al hacer una cosa, las hace todas. O en una cosa que hace rectamente, ve la semejanza de todo lo que hace rectamente. Las palabras y las acciones no son los atributos de la naturaleza muda y bruta. Nos introduce en esa forma singular que predomina sobre todas las demás formas. Esto es lo humano. Todas las demás organizaciones parecen ser las degradaciones de la forma humana. Cuando esta organización aparece entre tantas que la rodean, el espíritu la prefiere a todas las demás. Dice: de una cosa como esta he sacado la alegría y el conocimiento. En una cosa como esta me encontré y vi. Le hablaré. Puede hablar de nuevo. Puede obedecerme, aunque ya esté formado y vivo. En realidad el ojo, el espíritu, va siempre acompañado de estas formas, macho y hembra, y estas son incomparablemente las más ricas informaciones del poder y del orden que radican en el corazón de las cosas. Desgraciadamente cada una de ellas lleva la huella de alguna injuria, está dañada y es superficialmente defectuosa. Sin embargo, muy distinta de la naturaleza sorda y muda que les rodea, todas estas cosas reposan como caños de fuente en el impenetrable mar del pensamiento y de la vida, donde éstas son las entradas, únicas entre todas las organizaciones. Sería una agradable tarea seguir en detalle el oficio que ejercen en nuestra educación, pero ¿dónde nos detendríamos? En la vida adolescente y de adulto nos asociamos con algunos amigos que, como los cielos y las aguas, son compatibles con nuestra idea, que correspondiendo cada uno a cierto afecto del alma, satisfacen por ese lado nuestro deseo, y que carecemos de poder para poner a tal distancia de nosotros que podemos enmendarlos y hasta analizarlos. No podemos menos de amarlos. Cuando la mucha comunicación con un amigo nos ha proporcionado un tipo de excelencia
y ha aumentado nuestro respeto hacia los recursos de Dios, que envía así a una persona real que exceda a nuestro ideal, cuando además se ha convertido en un objeto de pensamiento, y mientras que su carácter conserva todos sus efectos inconscientes, se convierte dentro del espíritu sólida y suave sabiduría, es un signo para nosotros de que su oficio está dando fin y, por lo general, se aparta de nuestra vista al poco tiempo. Capítulo 6. Idealismo. Así el hombre, el inmortal discípulo, descifra el inefable pero inteligible y practicable significado del mundo en todos los objetos del sentido. A este fin de la disciplina conspiran todas las partes de la naturaleza. Una idea noble se insinúa perpetuamente si este fin es o no la causa final del universo, y si la naturaleza exterior existe. Es un resultado de esta apariencia que llamamos el mundo, que Dios enseñará a un espíritu humano y así lo hará recibir cierto número de convenientes sensaciones que llamamos el sol y la luna, el hombre y la mujer, la casa y el comercio. En mi absoluta impotencia de atestiguar la autenticidad de lo que me manifiestan mis sentidos, de saber si las impresiones que me causan corresponden a los objetos exteriores, ¿qué diferencia hay en que Orión esté en los cielos o en que algún dios pinte su imagen en el firmamento de mi alma? Siendo idénticas las relaciones de las partes y el fin del todo, ¿qué diferencia hay en que el mar y la tierra se unan y en que los mundos se revuelvan y confundan, sin número ni fin, abriéndose abismo bajo abismo, y una vía láctea danzando sobre otra, por el espacio absoluto, o en que las mismas apariencias, sin las relaciones del tiempo y del espacio, se inscriban en la fe constante del hombre? Ya la naturaleza posee una existencia sustancial, ya este solo en el apocalipsis del espíritu es a la vez útil y venerable para mí. Sea lo que sea es ideal para mí, mientras no puedo dar testimonio de la fidelidad de mis sentidos. Los frívolos toman a mofa la teoría ideal, como si sus consecuencias fuesen ridículas y como si afectasen a la estabilidad de la naturaleza. Seguramente no. Dios nunca juega con nosotros y nunca comprometerá el fin de la naturaleza permitiendo cualquier inconsecuencia en su método. Cualquier defecto de la permanencia de las leyes paralizaría las facultades del hombre. Su permanencia se respeta como cosa sagrada, y su fe es por eso perfecta. Las revoluciones y transformaciones del hombre se realizan todas en la hipótesis de la permanencia de la naturaleza. No estamos construidos como un barco para ser botado al agua, sino como una casa para estar en pie. Es una consecuencia natural de esta estructura que mientras las fuerzas activas predominan sobre las reflexivas, resistimos indignados cualquier insinuación de que la naturaleza sea más pasajera o mudable que el espíritu. El corredor, el carretero, el carpintero, el cobrador de portazgo se disgustan mucho con esta intuición, pero mientras que prestamos aquiescencia absoluta a la permanencia de las leyes naturales, queda todavía en pie la cuestión de la existencia absoluta. El efecto uniforme que la cultura produce en el espíritu humano no es destruir nuestra fe en la estabilidad de los fenómenos particulares, como el calor, el agua, la epidemia, sino inducirnos a considerar la naturaleza como un fenómeno, no como una sustancia, atribuir la existencia necesaria al espíritu, juzgar la naturaleza como un accidente y un efecto. A los sentidos y a la inteligencia inculta pertenece una especie de creencia instintiva en la existencia absoluta de la naturaleza. A su juicio, el hombre y la naturaleza están indisolublemente unidos. Las cosas son definitivas y nunca traspasan su esfera. La presencia de la razón corrompe esta fe. El primer esfuerzo del pensamiento tiende a relajar este despotismo de los sentidos, que nos inclinan a la naturaleza como si fuésemos una parte de ella, y nos muestra la naturaleza lejos y flotante. Hasta que este agente más elevado interviene, el ojo animal ve, con asombrosa fidelidad, los contornos agudos y las superficies coloreadas. Cuando el ojo de la razón se abre, al contorno y a la superficie se añaden la gracia y la expresión. Estas proceden de la imaginación y del afecto y destruyen algo de la perfección angular de los objetos. Si la razón ha de ser estimulada para una visión más activa, los contornos y las superficies se hacen transparentes y ya no se ven. A través de ellos se ven las causas y los espíritus. Los momentos mejores y más felices de la vida son esos deliciosos despertares de las nobles potencias y el reverente apartarse de la naturaleza delante de Dios.
Procedamos a indicar los efectos de la cultura. 1. Nuestra primera institución en la filosofía ideal es una insinuación de la naturaleza misma. La naturaleza conspira con el espíritu por emanciparnos. Ciertos cambios mecánicos, una ligera alteración en nuestra posición local, nos produce un dualismo. Nos sentimos extrañamente impresionados por ver la costa desde un barco que se mueve, desde un globo o a través de los reflejos de un cielo que no estamos acostumbrados a contemplar. El menor cambio en nuestro punto de vista da a todo el mundo un aire pictórico. Un hombre que rara vez anda a caballo solo necesita engancharlo a un coche y atravesar su ciudad para convertir la calle en una representación de títeres. Los hombres, las mujeres, al hablar, al correr, al traficar, al pelear, los activos mecánicos, los holgazanes, los mendigos, los muchachos, los perros, no hacen irreales o al menos están completamente apartados de toda relación con el observador, el cual los ve como seres aparentes, no sustanciales. ¿Qué nuevos pensamientos se sugieren por ver un rostro de familia en el rápido movimiento del ferrocarril? Más aún, los objetos más usados, hacer un cambio muy ligero en el punto de visión, nos agradan más. En una cámara oscura, el carro de un carnicero y la figura de uno de nuestros amigos nos divierten. Así un relato de un rostro bien conocido nos recompensa. Volved los ojos de arriba abajo, mirando al paisaje a través de vuestras piernas, y cuán agradable es el cuadro, aunque lo habéis visto alguna vez estos 20 años. En estos casos, por medios mecánicos, se señala la diferencia entre el observador y el espectáculo, entre el hombre y la naturaleza. De aquí nace un placer, mezclado con temor, puedo decir, que se siente probablemente un grado inferior de lo sublime, por el hecho de que el hombre comprende que si el mundo es un espectáculo, algo en sí mismo es estable. 2. En un grado más elevado, el poeta comunica el mismo placer. Por medio de algunos rasgos delinea, como en el aire, el sol, la montaña, el campo, la ciudad, la doncella, iguales a los que conocemos, pero levantados de la tierra a flote ante la vista. Junta la tierra y el mar, los hace girar alrededor del eje de su primario pensamiento y los dispone de nuevo. Poseído por una pasión heroica, emplea la materia como símbolos suyos. El hombre sensual conforma los pensamientos a las cosas. El poeta conforma las cosas a sus pensamientos. Uno considera la naturaleza como arraigada y ligada, el otro como fluida, e imprime su ser en ella. Para él, el mundo infundible es dúctil y flexible, reviste de humanidad el polvo y las piedras y las hace imágenes de la razón. La imaginación puede definirse como el uso que la razón hace del mundo material. Shakespeare posee la facultad de subordinar la naturaleza a los fines de la expresión, y la posee en mayor grado que todos los poetas. Su musa imperial lanza la creación de mano en mano, como un juguete, para adoptar cualquier caprichosa forma de pensamiento que domine su espíritu. Se visitan los más remotos espacios de la naturaleza y se juntan las cosas más distanciadas por una sutil conexión espiritual. Nos damos cuenta de que la magnitud de las cosas naturales es únicamente relativa, y todos los objetos se encogen y se ensanchan a capricho del poeta. Así en sus sonetos, los cantos de los pájaros, los aromas y colores de las flores, juzga que son la sombra de su amada. El tiempo, que la aparta de él, es su cofre. La sospecha que ha despertado es su ornamento. El ornamento de la belleza es la sospecha, cuervo que cruza la atmósfera más suave de los cielos. Su pasión no es fruto del cambio. Cuando habla construye una ciudad, funda un estado. No, fue construida por casualidad. No ostenta risueña pompa, ni cae bajo el dominio del esclavizador descontento. No teme este herético a la policía, porque anda apoyado en las breves horas, sino que todo es inmensamente político. En la energía de su constancia, las pirámides le parecen recientes y perecederas, y la frescura de la juventud y del amor le deslumbran por su semejanza con la mañana. Cierra esos labios que tan suavemente fueron perjuros, y estos ojos como la aurora que son las luces que vencen la mañana. La salvaje belleza de esta hipérbole, puedo decir de paso, no es fácil de igualar en la literatura. Esta transfiguración que sufren todos los objetos materiales por la pasión del poeta, esta facultad que ejerce en cualquier momento de magnificar lo pequeño, de empequeñecer lo grande, puede explanarse con 1000 ejemplos tomados de sus obras,
Tengo delante de mí la tempestad y solo citaré estas pocas líneas. Ariel, el promontorio de sólida base, lo hice sacudirse y con las espuelas derribé el pino y el cedro. Próspero llama a la música para dulcificar al frenético Alonso y a sus compañeros. Un aire solemne, el mejor alivio para una fantasía desarreglada, cura tus nervios, ahora inútiles, calentados con tu cráneo. En otra parte dice: el encanto se desvanece prontamente, y cuando la mañana roba a la noche, disolviendo la oscuridad, sus sentidos que despiertan, comienza a desterrar el humo ignorante que oculta su razón perspicaz. Su entendimiento comienza a despertar, y la marea que se acerca ocupará pronto las razonables costas que ahora yacen sucias y cenagosas. La percepción de las afinidades reales entre los acontecimientos, es decir, de las afinidades ideales, porque sólo éstas son reales, pone al poeta en condiciones de desembarazarse de las más imponentes formas y fenómenos del mundo y afirmar el predominio del alma. 3. Mientras que el poeta nos deleita así, animando la naturaleza como un creador, con sus propios pensamientos, distínguese del filósofo solo en esto, en que el uno se propone como a fin primordial la belleza, el otro la verdad. Pero el filósofo, lo mismo que el poeta, pospone el orden aparente y las relaciones de las cosas al imperio del pensamiento. El problema de la filosofía, según Platón, es, para todo lo que existe condicionalmente, encontrar un motivo incondicionado y absoluto. Procede con la confianza de que una ley determina todos los fenómenos y que, conocida esa ley, pueden predecirse los fenómenos. Esa ley, cuando está dentro del espíritu, es una idea. Su belleza es infinita. El verdadero filósofo y el verdadero poeta son idénticos. Y una belleza que es verdad y una verdad que es belleza es la aspiración de ambos. ¿No es el encanto de una de las definiciones de Platón o Aristóteles exactamente igual al de Antígonas o Sófocles? En ambos casos el encanto es que se ha comunicado a la naturaleza una vida espiritual, que el bloque aparentemente sólido de la materia ha sido ocupado y disuelto por un pensamiento, que este débil ser humano ha penetrado las vastas masas de la naturaleza con un alma que las informa y se ha reconocido en su armonía, esto es, se ha apoderado de su ley. En física, cuando esto se consigue, la memoria se desembaraza de sus engorrosos catálogos de particularidades y compendia siglos de observación en una simple fórmula. Así pues, aun en la física la materia siempre se degrada ante lo espiritual. El astrónomo, el geómetra, confían en su irrefragable análisis y desdeñan los resultados de la observación. La sublime observación de Eulero sobre su ley de los arcos se creerá que esto es contrario a toda experiencia, pero es verdad. Ya ha trasladado la naturaleza al espíritu y abandonado la naturaleza como un cadáver corrompido. 4. Se ha observado que la ciencia intelectual expone invariablemente una duda sobre la existencia de la materia. Turgot decía: el que nunca ha dudado de la existencia de la materia, esté seguro de que no tiene aptitud para las investigaciones metafísicas. Fijamos la atención en las naturalezas inmortales, necesarias e increadas, esto es, en las ideas, y en su bella y majestática presencia comprendemos que nuestro ser exterior es un sueño y una sombra. Mientras que contemplamos este Olimpo de dioses, pensamos en la naturaleza como en un apéndice del alma, ascendemos a su región y sabemos que estos son los pensamientos del Ser Supremo, estos son los que existían antes de la eternidad, desde el comienzo, antes de que fuese la tierra. Cuando preparaba los cielos, existían ellos, cuando esparcía las nubes, cuando llenaba las fuentes. Entonces fueron creados por él, de ellos tomó consejo. Su influencia es proporcionada. Como objetos de la ciencia son accesibles a pocos hombres. Sin embargo, todos los hombres son capaces de engrandecerse por medio de la piedad o de la pasión, y ningún hombre toca estas naturalezas divinas sin hacerse en cierto modo divino. Como una nueva alma, renuevan el cuerpo. Nos hacemos físicamente ágiles y alegres. Pisamos el aire, la vida no es ya tediosa, y creemos que nunca lo será. Ningún hombre siente la edad, la desgracia o la muerte en su serena compañía, porque es transportado fuera del distrito del cambio. Mientras contemplamos sin velos la naturaleza de la justicia y de la verdad, aprendemos la diferencia entre lo absoluto y lo condicional o relativo. Percibimos lo absoluto. Por vez primera existimos. Nos hacemos inmortales porque el tiempo y el espacio son relaciones de la materia que, con una percepción de la verdad,
o una buena voluntad no tienen analogía. 5. Finalmente, la religión y la moral, que pueden llamarse adecuadamente la práctica de las ideas o la introducción de las ideas en vida, producen un efecto análogo en toda la cultura inferior, degradando la naturaleza y señalando su dependencia sobre el espíritu. La ética y la religión difieren en esto, en que la una es el sistema de los deberes humanos comenzando por el hombre, y la otra el sistema de los deberes humanos comenzando por Dios. La religión implica la personalidad de Dios, la ética no. Son idénticas para nuestro objeto actual. Ambas pisotean la naturaleza. La primera y la última lección de la religión es: las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Afrenta a la naturaleza. Hace en los ignorantes lo que la filosofía hace en Berkeley y Vyasa. El lenguaje monótono que puede oírse en las iglesias de las sectas más ignorantes es este: despreciad las manifestaciones insustanciales del mundo. Son vanidades, sueños, sombras y realidades. Buscad las realidades de la religión. El devoto insulta a la naturaleza. Algunos teósofos han llegado a concebir cierta hostilidad e indignación hacia la materia, como los maniqueos y Plotino. Desconfiaban de sí mismos mirando las ollas de carne de su Egipto. Plotino se avergonzaba de su cuerpo. En una palabra, todos dirían de la materia lo que Miguel Ángel decía de la belleza: es frágil y fastidiosa cizaña con que Dios viste el alma que ha puesto en el tiempo. Parece ser que el movimiento, la poesía, la ciencia física e intelectual tienden a afectar nuestras convicciones sobre la realidad del mundo exterior, pero confieso que hay algo desagradable en explicar con demasiada curiosidad los detalles de esta proposición general, que toda la cultura tiende a imbuirnos de idealismo. No tengo hostilidad hacia la naturaleza, sino amor de niño hacia ella. Me expansiono y vivo en el caluroso día, como el trigo y los melones. Hablemos francamente. No deseo tirar piedras a mi suegra, ni ensuciar mi hermoso nido. Solo deseo indicar la verdadera posición de la naturaleza respecto del hombre. ¿Dónde está su puesto? Que es a lo que tiende toda recta educación. Cómo el motivo que ha de conseguirse es el objeto de la vida humana, esto es, de la conexión del hombre con la naturaleza. La cultura invierte las opiniones vulgares sobre la naturaleza e inducen al espíritu a llamar aparente lo que acostumbra llamar real, y real lo que acostumbra llamar visionario. Los niños, verdad es, crecen en el mundo exterior. La creencia de que ese mundo solo es aparente es un pensamiento a posteriori, pero con la cultura esta fe surgirá en el espíritu tan seguramente como la primera. La ventaja de la teoría ideal sobre la fe popular es esta, que presenta el mundo precisamente en la posición que es más deseable al espíritu. Es en realidad la posición que toma la razón especulativa y práctica, esto es la filosofía y la virtud, porque visto a la luz del pensamiento, el mundo siempre es fenomenal y la virtud lo subordina al espíritu. El idealismo ve el mundo en Dios. Mira todo el círculo de personas y cosas, de acciones y acontecimientos, de patria y religión, no como penosamente acumulado, átomo por átomo, acto por acto, es un remoto y rastrero pasado, sino como un vasto cuadro que Dios pinta en la eternidad presente para la contemplación del alma. Por eso el alma se desembaraza de un estudio demasiado trivial y microscópico del mapa universal. Respeta demasiado el fin para sumergirse en los medios. Ve en el cristianismo algo más importante que los escándalos de la historia eclesiástica o las bagatelas de la crítica, y muy negligente por lo que toca a las personas o milagros, y no molestado por los precipicios de la evidencia histórica, acepta de Dios el fenómeno tal como lo encuentra, como la pura y respetable forma de la religión en el mundo. No se pone ardiente y apasionada ante la apariencia de lo que llama su buena o mala ventura, ante la unión u oposición de otras personas. Ningún hombre es su enemigo. Acepta todo lo que ocurre como una parte de su lección. Vigila más que obra, y solo obra en cuanto que puede vigilar mejor. Capítulo 7. Espíritu. Es esencial a una verdadera teoría de la naturaleza y del hombre que contenga algo progresivo. Los usos que se agotan o que pueden agotarse y los hechos que acaban por la afirmación no pueden ser todo lo cierto de esta buena morada donde el hombre está alojado y donde todas sus facultades encuentran apropiado y continuo ejercicio. Y todos los usos de la naturaleza pueden compendiarse en uno que da a la actividad del hombre un objeto infinito, a través de todos sus dominios, hasta los suburbios y arrabales de las cosas,
Es fiel a la causa de donde trae origen, señala lo absoluto, es una gran sombra que siempre oculta al sol que está detrás de nosotros. El aspecto de la naturaleza es devoto, como la figura de Jesús está con la cabeza inclinada y las manos dobladas sobre el pecho. El hombre más feliz es el que aprende de la naturaleza la lección del culto, de esa inefable esencia que llamamos espíritu. El que piensa más dirá menos. Podemos prever a Dios en los groseros y distantes fenómenos de la materia, pero cuando tratamos de definirlos y describirlos, nos faltan el lenguaje y el pensamiento, y somos tan impotentes como locos y salvajes. Esa esencia no quiere recordarse en proposiciones, pero cuando el hombre se ha adorado intelectualmente, el más noble ministerio de la naturaleza es presentarse como la aparición de Dios. Es el gran órgano por el cual el espíritu universal habla al individuo y se esfuerza por atraer a sí el individuo. Cuando consideramos el espíritu, vemos que las opiniones ya presentadas no incluyen toda la circunferencia del hombre. Debemos añadir algunos pensamientos relacionados con estos. 3 problemas plantea la naturaleza al espíritu: ¿qué es la materia? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Solo a la primera de estas cuestiones responde la teoría ideal. El idealismo dice: la materia es un fenómeno, no una sustancia. El idealismo nos enseña la disparidad total entre la evidencia de nuestro propio ser y la evidencia del ser del mundo. El uno es perfecto, el otro incapaz de seguridad alguna. El espíritu es una parte de la naturaleza de las cosas. El mundo es un sueño divino del cual podemos despertar a las glorias y seguridades del día. El idealismo es una hipótesis para juzgar la naturaleza por otros principios, por los de la carpintería y la química. Sin embargo, si solo niega la existencia de la materia, no satisface las exigencias del espíritu. Deja a Dios fuera de mí. Me deja en el espléndido laberinto de mis percepciones, para que vague sin objeto. Entonces el corazón le resiste porque destruye los afectos, negando al ser sustancial a hombres y mujeres. La naturaleza está de tal suerte penetrada de vida humana que hay algo de humanidad en todas y en cada una de las cosas particulares. Pero esta teoría hace a la naturaleza extraña a mí y no cuenta con esa consanguinidad que la reconocemos. Considerémosla, pues, en el estado actual de nuestros conocimientos, únicamente como una útil hipótesis preparatoria que sirve para hacernos apreciar la externa distinción entre el alma y el mundo. Pero cuando, siguiendo los invisibles pasos del pensamiento, llegamos a investigar de dónde viene la materia y a dónde va, surgen muchas verdades de los repliegues de nuestra conciencia. Aprendemos que el Altísimo está presente al alma del hombre, que la terrible esencia universal, que no es sabiduría ni amor, ni belleza ni poder, sino todas y cada una de estas cosas a la vez, es aquella para la cual todas las cosas existen y por las cuales son, que el espíritu crea, que más allá de la naturaleza, y en toda la naturaleza está presente el espíritu, que el espíritu es uno y no compuesto, que el espíritu no obra sobre nosotros desde fuera, esto es, en el espacio y el tiempo, sino espiritualmente o por medio de nosotros mismos. Por eso el espíritu, esto es, el Ser Supremo, no construye la naturaleza alrededor de nosotros, sino que la despliega por medio de nosotros, como la vida del árbol despliega nuevas ramas y hojas por los poros de las viejas. Como una planta en la tierra, así un hombre reposa en el seno de Dios. Es alimentado por inagotables fuentes y saca a medida de sus necesidades fuerza inexhausta. ¿Quién puede poner límites a las posibilidades del hombre? Inspira lo infinito, siendo admitido a contemplar las naturalezas absolutas de la justicia y la verdad, y comprendemos que el hombre tiene acceso al espíritu del Creador, y es el mismo Creador en lo finito. Esta opinión que me advierte dónde se esconden los manantiales de la sabiduría y del poder, y señala la virtud como lleva en sí el mejor certificado de la verdad, porque me anima a crear mi mundo particular mediante la purificación de mi alma. El mundo procede del mismo espíritu que el cuerpo del hombre. Es una encarnación de Dios más remota e inferior, una proyección de Dios en lo inconsciente, pero se distingue del cuerpo en una cosa importante. No está, como éste, sujeto a la voluntad humana, es por consiguiente para nosotros la actual manifestación del Espíritu Divino. Es un punto fijo de donde podemos partir. Cuando degeneramos, el contraste entre nosotros y nuestra morada es evidente. Somos tan extraños a la naturaleza como ajenos a Dios. No comprendemos las notas de los pájaros.
El raposo y el ciervo huyen de nosotros, el oso y el tigre nos hieren. No conocemos más que el uso de algunas plantas, como el trigo y la manzana, la patata y el vino. ¿No es imagen suya el paisaje, cuyos vislumbres todos tienen grandeza? Sin embargo, esto puede demostrarnos qué discordancia hay entre el hombre y la naturaleza, porque no podéis admirar libremente un hermoso paisaje si los labradores están cavando en el campo. El poeta ve algo ridículo en su deleite, hasta que no está a vista de los hombres. Capítulo 8. Perspectivas. En las investigaciones respecto a las leyes del mundo y a la organización de las cosas, la razón más elevada es siempre la más verdadera. Lo que parece débilmente posible es refinado y muchas veces es débil y oscuro, porque es la más profundamente arraigada en el espíritu entre las verdades eternas. La ciencia empírica puede ofuscar la vista y por medio del conocimiento de las funciones y procesos privar al sabio de la viril contemplación del conjunto. El sabio se hace antipoético, pero el naturalista más instruido que demuestre una completa y devota atención a la verdad verá que queda mucho por aprender de su relación con el mundo, y que esto no ha de aprenderse por ninguna adición o sustracción u otra comparación de cantidades conocidas, sino que se llega a ello por impensadas salidas del espíritu, por una continua vigilancia sobre sí mismo y por una humildad absoluta. Comprenderá que hay en el sabio cualidades más excelentes que la precisión y la infalibilidad, que una conjetura es muchas veces más útil que una afirmación indiscutible, y que un sueño puede hacernos penetrar en el secreto de la naturaleza más profundamente que 100 experimentos juntos, porque los problemas que han de resolverse son precisamente los que el fisiólogo y el naturalista se olvidan de plantear. No es tan conveniente para un hombre conocer todos los individuos del reino animal, como saber de dónde procede y a qué conduce esta tirana unidad en su constitución, que eternamente separa y clasifica las cosas, esforzándose por reducir las más diversas a una forma. Cuando contemplo un exuberante paisaje, mi objeto no es tanto recitar correctamente el orden y la superposición de las capas de tierra, como saber por qué toda idea de multitud se desvanece en un tranquilo sentido de unidad. No puedo recomendar la minuciosidad en los detalles, mientras no se trata de explicar la relación entre las cosas y los pensamientos, ni salud de la metafísica de la conquiliología, de la botánica, de las artes, para demostrar la relación de las formas, de las flores, de las conchas, de los animales y la arquitectura con el espíritu y fundar la ciencia de las ideas. En un gabinete de historia natural nos sentimos impresionados por cierto reconocimiento y simpatía hacia las formas más ridículas de la bestia, el pez y el insecto. El americano que se ha limitado en su país a la vista de edificios trazados con arreglo a modelos extranjeros se sorprende al entrar en la Catedral de York o en San Pedro de Roma, comprendiendo que estas estructuras son también imitaciones, débiles copias de un arquetipo invisible. No tiene su ciencia suficiente humanidad, mientras el naturalista pasa por alto esa sorprendente afinidad que existe entre el hombre y el mundo, del cual es señor, no porque es el más sutil habitante, sino porque es su cabeza y su corazón, y encuentra algo de sí mismo en todas las cosas, grandes y pequeñas, en todos los estratos de la montaña, en todas las nuevas leyes del color, en todos los hechos de la astronomía o en la influencia atmosférica que crean la observación o el análisis. Una percepción de este misterio inspira la musa de Jorge Herbert, el gran salmista del siglo XVII. Las siguientes líneas forman parte de su poema sobre el hombre. El hombre es todo simetría, está lleno de proporciones, un miembro con otro y ambos con el mundo que está a su alrededor. Cada parte atrae a la próxima, hermano, porque el corazón tiene amistad privada con los pies, y ambos son los cuartos de la luna y con las mareas. Nada ha ido tan lejos que el hombre no haya cogido y conservado como presa suya. Sus ojos contemplan la más alta estrella. Es un pequeño todo el universo. Las hierbas curan con gusto nuestra carne, porque él tiene comunicación con ellas. Por nosotros soplan los vientos, la tierra descansa, los orbes se mueven y las fuentes corren. Nada vemos sino lo que redunda en nuestro bien, como nuestro placer o nuestro tesoro. Todas las cosas vienen a ser nuestra alacena o nuestro gabinete de placer. Las estrellas nos preparan lecho, la noche echa la cortina que el sol alza. La música y la luz
hieren nuestra cabeza. Todas las cosas que son para nuestra carne son buenas en su descanso y ser. Las que son para nuestro espíritu lo son en su elevación y causa. El hombre tiene sobre sí más criados de lo que piensa. En todos los senderos recoge lo que le favorece cuando la enfermedad le pone pálido y descolorido. Oh sublime amor, el hombre es un mundo y tiene otro que le espera. La percepción de esta clase de verdades forma la eterna atracción que arrastra a los hombres hacia la ciencia, pero el fin se pierde de vista en atención a los hombres. En vista de esta semivisión de la ciencia, aceptamos la sentencia de Platón: la poesía se aproxima a la verdad vital más que a la historia. Toda hipótesis y todo vaticinio del espíritu merece cierto respeto. Aprendamos a preferir las teorías y sentencias imperfectas que contienen vislumbres de verdad a los sistemas complicados que no tienen una indicación útil. Un escritor discreto comprenderá que los fines del estudio y de la composición se cumplen mejor anunciando regiones inexploradas de pensamiento y comunicando, por la esperanza, nueva actividad al espíritu obtuso. Por eso concluiré este ensayo con algunas tradiciones del hombre y de la naturaleza que cierto poeta me cantó y que, como siempre han existido en el mundo y acaso reaparezcan cuando venga un nuevo bardo, pueden ser a la vez historia y profecía. Los cimientos del hombre no están en la materia, sino en el espíritu. Pero el elemento del espíritu es la eternidad. Para él, por consiguiente, la más remota serie de acontecimientos, las más antiguas cronologías son jóvenes y recientes. En el ciclo del hombre universal, de quien proceden los individuos conocidos, los siglos son puntos y toda la historia no es más que la época de una degradación. Desconfiamos y negamos interiormente nuestra simpatía hacia la naturaleza. Confesamos y rehusamos sucesivamente nuestra relación con ella. Estamos como Nabucodonosor, destronados, privados de razón y comiendo hierba como un buey. Pero ¿quién puede poner límites a la fuerza reparadora del espíritu? Un hombre es un dios en ruinas. Cuando los hombres sean inocentes, la vida será más larga y llegará a ser inmortal, tan ciertamente como despertamos del sueño. Ahora bien, el mundo se pondría demente y furioso si estas desorganizaciones durasen centenares de años. Está equilibrado por las defunciones y los nacimientos. Los nacimientos son los perpetuos mesías que vienen a los brazos de los hombres decaídos y ruegan por ellos para traerlos al paraíso. El hombre es el bufón de sí mismo. Una vez fue penetrado y disuelto por el espíritu. Llenó la naturaleza con sus corrientes undosas. De él salieron el sol y la luna, del hombre el sol, de la mujer la luna. Las leyes de su espíritu, los periodos de sus acciones, se exteriorizaron en el día y la noche, en el año y las estaciones, pero habiendo hecho para sí mismo este enorme cascarón, sus aguas se retiraron, ya no llenan venas, están reducidas a una gota. Ve que su estructura se amolda a él, pero se amolda colosalmente. Decid más bien que una vez adaptada ahora le viene larga. Adora tímidamente su propia obra. Ahora el hombre es el partidario del sol y la mujer de la luna. Sin embargo, algunas veces despierta de su sueño y se pasma de sí mismo y de su morada, y queda extrañamente pensativo ante la semejanza que existe entre él y ella. Comprende que si su ley es todavía suprema, si todavía tiene poder elemental, si su palabra tiene valor en la naturaleza, no es un poder consciente, no es inferior, sino superior a su voluntad. Es el instinto. Así cantó mi poeta órfico. Ahora el hombre solo aplica a la naturaleza la mitad de su fuerza. Trabaja solo con su entendimiento sobre el mundo. Vive en él y lo domina mediante una sabiduría de 3 al cuarto, y aunque sea el que más trabaja en él, no es más que medio hombre, y mientras sus brazos son robustos y hace bien la digestión, su espíritu está embrutecido y es un salvaje egoísta. Su relación con la naturaleza, su dominio sobre ella, se ejerce por medio del entendimiento, como por el abono, el uso económico del fuego, del viento, del agua y de la aguja de marear, por el carbón, la agricultura química, por los reparos que en el cuerpo humano hacen el dentista y el cirujano. Esta es la reasunción del poder, como si un rey desterrado vendiese sus territorios, pulgada por pulgada, una vez de sentarse de una vez en su trono. Entretanto, en la densa oscuridad no faltan rayos de una luz mejor, ejemplos casuales de la acción del hombre sobre la naturaleza en su propia fuerza, con la razón, así como con el entendimiento. Ejemplos así son
la tradición de los milagros en la más remota antigüedad de todas las naciones, la historia de Jesucristo, las hazañas de un príncipe, como en las revoluciones religiosas y políticas y en la abolición de la esclavitud, los milagros de entusiasmo, como los atribuidos a Swedenborg, Hohenlohe y a cuáqueros, muchos hechos oscuros y todavía discutidos, ahora clasificados bajo el nombre de magnetismo animal, la oración, la elocuencia, la curación de sí mismo y la sabiduría de los niños. Estos son ejemplos del momentáneo dominio de la razón, el ejercicio de un poder que no existe en el tiempo ni en el espacio, sino que es momentánea explosión que produce el poder. La diferencia entre la fuerza actual e ideal del hombre la representan con una comparación feliz los hombres de ciencia, diciendo que el conocimiento del hombre es un conocimiento vespertino, vespertina cognitio, y el conocimiento de Dios, conocimiento matutino, matutina cognitio. El problema de restaurar en el mundo la belleza original y eterna se resuelve por la redención del alma. La ruina o el vacío que vemos cuando contemplamos la naturaleza está en nuestra vista. El eje de la visión no coincide con el eje de las cosas, y así parecen no transparentes, sino opacas. La razón de que el mundo carezca de unidad y esté roto y en pedazos es que el hombre está desunido consigo mismo. No puede ser un naturalista hasta que satisface todas las exigencias del espíritu. El amor es una de estas exigencias, lo mismo que la ciencia. En realidad, ninguna de las dos cosas puede ser perfecta sin la otra. En el significado estricto de las palabras, el pensamiento es devoto y la devoción es pensamiento. El abismo llama al abismo. Pero en la vida actual no se celebra el matrimonio. Hay hombres inocentes que adoran a Dios siguiendo la tradición de sus padres, pero su sentido del deber no se ha extendido al uso de sus facultades. Y hay pacientes naturalistas que hielan su asunto con la luz invernal del entendimiento. ¿No es también la oración un estudio de la verdad, una excursión del alma por el insondable infinito? Ningún hombre oró jamás de corazón sin aprender algo, pero cuando un fiel pensador, resuelto a despojar cada objeto de las relaciones personales y verlo a la luz del pensamiento, anima al mismo tiempo la ciencia con el fuego de los más santos afectos, entonces Dios ostentará de nuevo su poder en la creación. No necesitará, cuando el espíritu está preparado para el estudio, investigar los objetos. La invariable huella de la sabiduría consiste en ver lo milagroso en lo vulgar. ¿Qué es un día? ¿Qué es un año? ¿Qué es el verano? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es el niño? ¿Qué es el sueño? Para nuestra ceguedad estas cosas parecen insignificantes. Hacemos que las fábulas oculten la aridez del hecho y lo adapten, como decimos, a la más alta ley del espíritu. Pero cuando el hecho se ve a la luz de una idea, la ostentosa fábula desaparece y muere. Contemplamos la verdadera ley. Por consiguiente, para el sabio un hecho es verdadera poesía y la más bella de las fábulas. Estos milagros ocurren a la puerta de nuestras casas. También sois un hombre. El hombre y la mujer y su vida social, la pobreza, el trabajo, el sueño, el miedo y la fortuna, os son conocidos. Sabed que ninguna de estas cosas es superficial, sino que cada fenómeno tiene sus raíces en las facultades y afectos del espíritu. Mientras las cuestiones abstractas ocupan vuestra inteligencia, la naturaleza le atrae hacia las concretas para que las resolváis. Sería una discreta investigación de gabinete comparar punto por punto, especialmente en las crisis notables de la vida, nuestra historia diaria con el nacimiento y progreso de las ideas en el espíritu. Así hemos de mirar al mundo con nuevos ojos. Responderá la interminable investigación de la inteligencia, que es la verdad, y la de los afectos, que es el bien, rindiéndose pasivamente a la voluntad educada. Entonces pasará lo que mi poeta decía: la naturaleza no es fija sino fluida. El espíritu la altera, moldea, la hace. La inmovilidad o estupidez de la naturaleza es la ausencia de espíritu. Para el espíritu puro es fluida, es volátil, es obediente. Todo espíritu se construye una morada, y además de su morada un mundo, y además de su mundo un cielo. Sabed, pues, que el mundo existe para vosotros. Para vosotros es el fenómeno perfecto. Solo podemos ver lo que somos. Todo lo que Adán tuvo, todo lo que César pudo, lo tenéis y lo podéis vosotros. Adán llamó a su morada a los cielos y a la tierra. César llamó su casa a Roma. Vosotros tal vez podáis llamar vuestra al comercio de un pescador, a 100 acres de terreno arado o a la buhardilla de un estudiante. Sin embargo, línea por línea y punto por punto, vuestro dominio es tan grande como los suyos, aunque sin nombres hermosos. Construid por consiguiente vuestro mundo.
En tanto que conformáis vuestra vida a la idea pura que existe en vuestro espíritu, éste desplegará sus mayores proporciones. Una revolución correspondiente en las cosas acompañará la influencia del espíritu. Inmediatamente desaparecerán las apariencias desagradables, telarañas, culebras, epidemias, manicomios, cárceles, enemigos. Son temporales y no se verán más. Las sordideces e inmundicias de la naturaleza las disipará el sol y las esparcirá el viento. Como cuando el verano llega al sur, las capas de nieve se disuelven y la faz de la tierra se pone verde, así el espíritu progresivo creará sus ornamentos en su camino y llevará consigo la belleza que visita y el canto que la encanta, chupará los rostros hermosos, y los ardientes corazones, y los doctos discursos, y los actos heroicos, hasta que ya no se perciba el mal. El dominio del hombre sobre la naturaleza, que no es compatible con la observación, dominio tal que ahora está más allá de su sueño de Dios, entrará sin más sorpresa que la que siente el hombre ciego que gradualmente va recobrando la vista.